Bienvenidos entonces a la presentación del tema del campo eléctrico. Vamos a explicar a continuación de manera muy breve y de manera muy intuitiva lo que es el campo eléctrico. Observemos por favor esto que vemos aquí. Hemos intentado hacer una gotita de agua cayendo en el centro de un estanque. Observen ustedes lo que sucede con la gotita de agua en el estanque, ¿sí? Podemos ampliarlo incluso y observarlo con mayor detenimiento. Acá en el centro es donde cae, podría salir una gotita de agua desde abajo o podría caer una piedrita y hacer estas ondas, estas olitas. ¿Sí? Esto es una manera de graficar todo tipo de onda. Puede ser esto que sucede en el agua, y lo mismo pasa con la electricidad, pero es invisible. Desde aquí salen círculos concéntricos hacia afuera. ¿Sí? Es la mejor, para mí, una de las mejores maneras de graficar algo que no es posible ver a simple vista. Ahora vamos a ponerle un poquito una animación y vamos a tratar de entender este asunto, ¿no? Desde el centro sale el oleaje, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, hacia las afueras. Así que observemos claramente allí, hemos tratado de simular lo que pasaría, ¿no? Parte del centro, va saliendo la olita, detrás de esa olita viene una segunda ola y así sucesivamente. ¿Sí? Observémoslo con detenimiento porque esto es lo que simula un campo eléctrico. Se puede dibujar con círculos o con flechas también se puede dibujar. Ahora lo vamos a ver de manera vectorial se puede dibujar. Ok. Ahí está. Vamos observándolo. Imaginémonos la siguiente situación ahora, para establecer lo que sucede con la fuerza y con el campo, ¿no? Imagínate, en el centro de esto hay una carga eléctrica que está emitiendo una fuerza electrostática, pero podemos simularlo como si fuera el agua. Imagínate que hay un palito acá, ¿Qué le sucedería cuando lo alcanza las olitas? Evidentemente tendría una fuerza que se está desplazando hacia afuera que lo tendería a mover al palito. Lo mismo sucede en electricidad. Lo que se está generando en vez de ser ondas acuáticas serían ondas eléctricas, pero sí se genera una fuerza que lo tiende a mover hacia afuera. Así que hay una relación muy clara, aquí intuitivamente uno puede ver, entre la fuerza electrostática, que ya vimos, y el campo eléctrico. Hay una relación bastante obvia aquí. Vamos a graficarlo de otra manera, vamos a valernos de la tecnología para graficarlo de otra manera. Y veamos, así como la gotita de agua podía entrar o salir, las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Y se puede graficar así, fíjense. El campo eléctrico emite, si es positivo, emite fuerzas hacia afuera, ¿sí? La luminosidad, la intensidad lumínica de esta imagen que estamos viendo es lo que muestra la fuerza, la intensidad del campo, ¿sí? Lo fuerte que es el campo o lo débil que es el campo, ¿sí? Esta fuerza yo la podría poner en cualquier parte y donde la ponga emite hacia afuera, ¿sí? No sucedería lo mismo si la fuerza fuese negativa. La negativa atrae hacia sí las líneas de campo eléctrico, mientras que las positivas las corren, ¿sí? Así que pensemos en lo que habíamos visto antes si poníamos cargas del mismo signo. Si yo pongo una carga positiva que emite y otra carga positiva que también emite, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Fíjense que estas de acá al medio comienzan a desviarse. Decíamos que había dos maneras de graficarlos, así que podríamos graficarlos simplemente midiendo el potencial acá, ¿sí? Podríamos medir el potencial, pongamos un instrumento y midamos acá, 25,50 volts.
Grafiquemos todas las líneas que miden 25,5. Y notemos lo que decíamos antes, que se podía graficar como si fueran círculos. Lo mismo le sucedería a esta otra. Este círculo en cualquier parte donde lo toquemos se denomina línea equipotencial, porque en cualquier parte que la tengamos tiene el mismo potencial. Así que podemos representarlo con flechitas, podemos representarlo con círculo o con combinación de ambos. Es un poco más difícil representarlo así, a menos que tengamos cierta tecnología como aquí. Ahora, notemos, ¿se acuerdan lo que pasaba recién en las flechitas del medio? Las voy a poner de nuevo, ¿no? Las flechitas del medio empezaban a desviarse, ¿sí? Y notemos ahora si lo hacemos con círculos. Los círculos concéntricos, que son las líneas equipotenciales, tienden también a deformarse si nos fijamos aquí en esta zona. ¿Notamos? ¿Sí? Eso quiere decir que si yo pudiera poner una fuerza acá, ¿en qué dirección iría? Para allá. Y como sabemos que mientras más lejos está, se va achicando, pero fíjense, si la pusiera acá pasaría lo mismo para el otro lado de la fuerza. Ahora, si una fuerza empuja para un lado y la otra empuja para el otro, como lo vimos recién aquí, estas empujan hacia acá y estas empujan hacia allá. Entonces, en compensación, ¿sí? Se van a ir deformando, se van a ir restando una con otra, se van a ir compensando, ¿no? Entonces, si yo pongo la de una y la de otra, fíjense, se van a ir compensando de manera que, imagínate que tenés un palito acá, ¿sí? Imagínate que tenés un palito acá. Ese palito se va a mover menos cuanto más lejos esté, ¿sí? Pero si de allá para acá viene una onda y de aquí para allá va otra, va a haber un punto acá en el medio en que no se va a mover, en que el campo, perdón, va a ser cero, ¿sí? El campo va a ser cero aquí en un punto intermedio. ¿Por qué? Porque esta expulsa y esta también expulsa, ¿sí? Así que recordemos este último concepto antes de ir a los ejercicios. Que las cargas salen desde las cargas positivas y entran hacia las cargas negativas, ¿sí? Este concepto es el principal que no queremos olvidar. Así que en este caso no sería igual que recién, si yo pusiera la carga acá sería entrante y fuerte, mientras más acá más chica, mientras más acá más chica. Notemos, pero las dos apuntan para el mismo lado. Salen del positivo y se van hacia el negativo, incluso se suman las dos. Se suman las dos. No se anulan acá porque una la atrae y una la repele. Bien, estas ilustraciones son bastante útiles para entender qué es lo que sucede con el campo y con la fuerza, pero no nos ayudan demasiado en los cálculos, así que ahora vamos a ir a los cálculos, que sería lo que es realmente importante, lo que nos va a servir, ¿sí? Vamos a definirlo, ¿sí? Por empezar, vamos a definirlo. El campo eléctrico se suele representar con la letra E, ¿sí? Y vamos a recordar una cosa para diferenciarlo. El campo eléctrico se suele representar con la letra E, el campo eléctrico, ¿sí? Y se define el campo eléctrico como la fuerza que se ejerce sobre una carga determinada. Miren qué sencilla la definición. La fuerza que se ejerce sobre una carga determinada. Como la fuerza es un vector, una flechita la representamos, el campo también es un vector. Como vimos recién, son completamente similares. Si bien el campo lo podemos representar con círculos y la fuerza con flecha, pueden intercambiarse totalmente. Así que a los efectos prácticos de resolverle las dos se representan con flechita, con un vector y punto. Ahora, analicemos un poquito la fórmula. Fíjense, yo acá voy a escribir con azul, voy a remarcar con azul la fuerza. Esta fuerza que estoy remarcando con azul, a ver, le voy a sacar el vector para que no me moleste. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Esta fuerza que está aquí, es la misma fuerza electrostática, porque estamos hablando del campo electrostático.
Así que es la misma fuerza que sacábamos según la ley de Coulomb. ¿Recordamos cómo era la fórmula en el caso de la ley de Coulomb? Dadas dos fuerzas, la fuerza era una carga multiplicada por la otra carga y dividido por la distancia que separa esas dos cargas al cuadrado, ¿sí? Lo podría dibujar acá, pero es lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Si tengo una carga determinada y tengo otra carga determinada, ¿sí? Entonces, si una es positiva saliente y una es negativa entrante, ¿cuánto vale esa fuerza? Primero, sale de aquí y va para acá, ¿sí? La fuerza sale de multiplicar las dos cargas. La Q1 sería la primera carga, multiplicándola por la Q2, ¿no? Y ahí obtendríamos ni más ni menos que la fuerza. Es lo que ya sabíamos esto. Y esto es la distancia que la separa, ¿sí? La distancia es del centro de este hasta el centro de este. ¿Mm? Perfecto. Ahora notemos que esta misma fuerza, actuando sobre la carga, me puede dar el campo. ¿Qué quiero decir? Mire, que si yo vuelvo a escribir el campo, pero en vez de escribir fuerza, esta fuerza que está acá, voy a escribir lo que vale la fuerza. En vez de escribir esta fuerza, voy a escribir lo que vale la fuerza. ¿Y cuánto vale la fuerza? Esto que está acá, lo que nos decía la ley de Coulomb. Entonces, ¿cuánto vale? Simplemente la reemplazo acá y punto. ¿Eh? La azul la reemplacé con esto azul, pero me falta esta parte negra, ¿sí? De hecho, esta línea es negra, ¿no? Esta línea es negra. Y acá tengo la Q, que era lo que me faltaba. Ahora sí me va a quedar el campo, porque todo esto sería la fuerza y esta sería la carga. Fuerza sobre carga es campo. Entonces, quiere decir que si prestamos atención, acá hay una carga que está multiplicando y otra carga que está dividiendo, las cuales Q sobre Q sería 1, se pueden simplificar. ¿Sí? Dicho de otra manera, si yo paso en limpio, porque ahora, digamos así, lo taché, si yo paso en limpio, fíjense que, ¿cómo me va a quedar entonces el campo? El campo que es E, me va a quedar igual a, observemos, K por Q, K por Q, dividido en la distancia al cuadrado. ¿Sí? Y aquí es donde se puede observar la extraordinaria similitud entre la fuerza y el campo. Si ustedes la observan bien, van a notar que la única diferencia entre esta y esta fórmula es que esta tiene 2Q y esta tiene una sola Q. Por lo demás, es similar. Así que, anotémoslo bien, pensémoslo bien. Esta es la definición de campo y esta es la otra fórmula alternativa de cálculo de campo. ¿Sí? Mientras que esta es la definición de fuerza, la ley de Coulomb. ¿Sí? Miren, con estas tres fórmulas podemos calcular todos los ejercicios que lleven campo o fuerza electrostática. Todo depende de si me dan una carga o una fuerza, ¿eh? O si me dan una carga y una distancia, dependiendo de ese factor. ¿Sí? Así que vamos a pasarlo en limpio. Esto que está acá lo vamos a descartar para que no nos entorpezca y nos vamos a quedar con estas tres formulitas principales con las que vamos a ir haciendo todos los cálculos. En cuanto a campo, tenemos estas dos formulitas y en cuanto a fuerza, tenemos esta otra. ¿Sí? Voy a hacer una última cosita que he visto en los apuntes ahí y que se necesita realmente, es útil, es lo siguiente, las unidades de medida. ¿Sí? Recordemos las unidades de medida. Para el caso de la fuerza de Coulomb, habíamos dicho que para que esta fuerza nos diera en Newton, ¿sí? Entonces, las cargas tenían que estar en Coulomb, la otra carga en Coulomb, la distancia tenía que estar en metros, y allí al irse al cuadrado, va a metro cuadrado. La constante es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Sobre Coulomb cuadrado, ahí está.
Notemos que puse la de la constante, la de la Q, la de la otra Q y la de la distancia, ¿no? Y si le prestamos atención, todas las unidades del sistema MKS coinciden totalmente, porque Coulomb con Coulomb es Coulomb cuadrado y se me va con Coulomb cuadrado, y metro cuadrado se me va con metro cuadrado, porque metro cuadrado dividido en metro cuadrado es 1, y me queda Newton igual a Newton. Así que la fuerza se mide en Newton. Ahora vamos a ver el campo. Lo vamos a hacer más fácil, no nos vamos a complicar tanto. El campo dice, la definición, esta es la definición, campo igual a fuerza sobre carga. Entonces, para conocer las unidades de campo, ¿sí? Las voy a colocar por aquí con rojo, las unidades de campo, ¿sí? ¿En qué se mide el campo eléctrico? Miren, la fuerza era en Newton, lo acabamos de sacar acá. Y la carga es en Coulomb, ¿sí? Así que si nos preguntan en qué se mide el campo se mide, el campo E se mide en Newton sobre Coulomb. Estas son las unidades. Bien, ya lo tenemos completo, ya lo tenemos todo. Ahora lo único que hay que fijarse es qué datos nos dan y qué datos los piden, pero con esto ya podemos calcularlo todo. Vamos a ver si podemos observar por aquí. Vamos a observar un momento. A ver, un momento. Voy a ordenarlo un poquito para que veamos las posibilidades. La posibilidad número uno en los ejercicios sobre campo eléctrico, la posibilidad número uno es que nos pidan o nos pregunten el campo eléctrico, ¿sí? E. Y para eso nos van a tener que dar como dato F y Q, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es ordenamos los datos cuando nos dan. Supongamos, ¿no? Supongamos que yo tengo una F, lo voy a escribir acá. Miren, la F de medio newton, 0,5 newton, y una Q de 3,5 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿sí? Recordemos que este 3,5 está escrito acá, por 10 a la menos 6, significa que hay 6 lugares después de la coma hasta que llega la primera cifra significativa. Lo único que tengo que hacer para resolver esto, si me aseguro de que la carga está en Coulomb y la fuerza en Newton, ¿sí? Como dice la formulita, tengo que dividir la fuerza en la carga, ¿sí? Entonces, coloco acá la fuerza, es 0,5 newton. Y ahí para que quede más bonita, para que no se confunda, 0,5 newton, dividido en la carga. ¿Cuánto valía la carga? Bueno, acá la tenemos a la carga, ¿sí? Arriba Newton, abajo Coulomb, así que el resultado me queda Newton sobre Coulomb, ¿sí? 0,5 Newton sobre 0,5 Coulomb, 3,5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces, divido esto en esto, lo tengo que poner bien en la calculadora nomás, y listo, ya lo tengo. 1,43 por 10 a la 5 Coulomb. Muy sencillo, muy simple. Otra posibilidad de ejercicios que me den es que en vez de pedirme E, recordemos que la primera posibilidad fue que me pidieran E. Esta es la primera posibilidad. Segunda posibilidad es que me pidan F. ¿Sí? F. Me piden la fuerza. Me piden la fuerza, entonces me tienen que dar E y Q. Yo de acá la despejo. Q, que está dividiendo, la paso multiplicando y me queda que F es igual a Q por E. Entonces, en este caso, me estarían dando campo, me estarían dando carga y me estarían pidiendo fuerza. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Me estarían dando como dato la carga, ¿sí? Lo voy a pintar aquí como con otro color, para ver. Este es dato. La carga es dato, ¿sí? Y dijimos que el otro dato que necesitábamos era E, el campo. Vamos a suponer en este caso que me están dando el campo E. Lo voy a hacer con los mismos datos para que vean que siempre da igual. Y me están pidiendo F. Supuestamente yo esta no la conozco. F no la conozco. ¿Cómo calcularía F? Bueno, F la calcularía como acabamos de ver en la formulita, ¿sí? ¿Cómo era F? Q por E.
Simplemente multiplicamos Q por E. Lo voy a hacer en un solo paso, pero ya se entendió, ¿no? Lo que voy a hacer es multiplicar Q, este 3,5 por 10 a la menos 6, lo voy a multiplicar por E, por el campo. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Y en qué unidades? Me va a dar, como se puede observar aquí, lo pongo en números comunes, 0,5. ¿Sí? 0,5. Y si ustedes se fijan las unidades, vamos a poner acá las unidades, si la Q está en Coulomb y el campo estaba en Newton sobre Coulomb, ¿sí? Entonces Coulomb con Coulomb se me va y me queda en Newton. Así que este resultado que está acá me queda en Newton. Como corresponde, como era, como tenía que salir, ¿no? Siempre coincide. Muy facilito estos ejercicios si les prestan atención. Bien. Vamos a considerar la tercera posibilidad, ¿sí? Ya hemos visto la segunda, ahora vamos a ver la tercera. La tercera posibilidad es que me pregunten Q dándome E y F. En ese caso, despejo Q. ¿Cómo me queda? Q que está dividiendo pasa multiplicando y M va a quedar multiplicando, va a pasar dividiendo. Así que me va a quedar F sobre E. ¿Sí? Esta sería la tercera posibilidad de ejercicios de campo. Me piden carga, me dan fuerza y campo. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Sí? Me piden carga, se supone que esta ahora no la sé yo. Esta es la duda. ¿Sí? Pero me dan como dato fuerza. Fuerza es dato. Lo voy a poner azul. Y el campo azul. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a escribirlo por aquí. A ver. La carga es igual a, la carga es igual a, lo voy a escribir acá. La carga es igual a ¿qué? Notemos. ¿Cómo era la formulita? ¿Qué decía? Es F sobre E. ¿Sí? La carga es F sobre E. Entonces, dividimos F, que es 0,5, lo dividimos en E, que es este 1,43 por 10 a la menos 5 coulomb. Y chachán, ¿cuánto me da? Lo que me tenía que dar, ¿no? 3,5 por 10 a la menos 6. Revisemos las unidades solamente para estar bien seguros. Esto siempre hay que controlarlo, ¿no? Las unidades. ¿En qué me tiene que dar la carga? En Coulomb. Fijémonos, si la fuerza está en Newton y el campo está en Newton sobre Coulomb, Newton con Newton se me va y me queda el Coulomb arriba. Así que sí, efectivamente, esto me da en Coulomb. Lo escribo como corresponde acá. ¿Sí? Así que estas son las tres alternativas que tenemos de ejercicio de campo eléctrico. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, con eso, sencillamente con eso, se puede sacar la gran mayoría de ejercicios de campo eléctrico. No todos. ¿Sí? ¿Por qué no todos? Porque había otra formulita más. Vamos a pasar al uso de la otra formulita. ¿Se acuerdan? Esta era la otra formulita, así que la vamos a llevar para acá y la analizamos. La analizamos. Existen problemas en los que en vez de usar esa formulita anterior, vamos a usar esta otra. Lo ponemos acá y la analizamos de nuevo. ¿Sí? Campo con esta. ¿Qué ejercicios se resuelven con este? Bueno, para pedirnos campo, vamos a hacer, en vez del caso 1, vamos a continuar del anterior. Vamos a poner caso 4. Este sería el caso 4. Que me pidan el campo y me den la carga, una carga y la distancia. ¿Sí? Así que, ¿cómo hago? Simplemente reemplazo los datos. Limpiemos un poquito acá el tablero y pongamos no. Me van a dar una carga, una distancia y me van a pedir el campo. ¿Sí? Me van a dar una carga, ¿sí? Una distancia, voy a poner acá, voy a poner con azul la carga que me dan, lo voy a dejar la misma. La distancia, ¿cuánto va a ser la distancia? Podemos ponerla con minúscula. La distancia puede ser, por ejemplo, medio metro podría poner, pero me va a quedar el mismo número. Voy a cambiar, voy a poner 0,2 metros. Recordemos que la distancia es en metros. Son 20 centímetros, debemos pasarlo a metros para que nos quede bien. ¿Sí? Y listo. La constante ya la conocemos, es siempre lo mismo. De hecho, de ahí que su nombre es
constante. No cambia. Bien, ahora, la pregunta es, queremos calcular el campo, ¿sí? El campo es lo que no tenemos. El campo es lo que queremos calcular. ¿Cómo la calculamos? Vamos a sacar todo esto de aquí y vamos a hacerlo con la formulita que acabamos de ver. El campo dice que es K por Q dividido en la distancia cuadrada. Entonces, hacemos K, o sea, este numerito 9 por 10 a la 9, por Q, 3,5 por 10 a la menos 6, dividido en esta distancia al cuadrado. ¿Sí? Así que según la calculadora, ponemos cuadrado ahí y listo. ¿Cuánto me dio el campo? Aquí está, 7,88 por 10 a la, por 10 a la quinta, ¿sí? Que sería un 7, sería 788.000, ¿sí? Serían 5 lugares después de la coma. Correcto. Y la unidad ya habíamos dicho, no nos vamos a romper mucho la cabeza, la unidad de campo es Newton por Coulomb. Ahí estaría, ¿sí? Entonces sería, con esta otra formulita será la primera posibilidad. Vamos a ver otra posibilidad, ¿sí? Otra posibilidad sería que nos pidan Q, ¿sí? Vamos a poner acá la posibilidad la quinta posibilidad. Que nos pidan Q y nos den el campo y la distancia. Esta es la quinta posibilidad. Q. Entonces, ¿cómo se calcula Q? Fijémonos, la distancia que está dividiendo pasa multiplicando y la K que está multiplicando pasa dividiendo. Así que nos quedaría la D que estaba dividiendo pasó multiplicando, el campo quedó donde estaba y la K que estaba multiplicando pasó dividiendo. Ahí tendríamos la otra manera. Entonces, ¿cómo sería este caso? Nos deberían dar la distancia y el campo. ¿Sí? Y con eso calculamos la carga, porque esta ya la sabemos. Nos dan la distancia y el campo y nos piden la carga. Vamos a hacerlo, ¿no? Nos dan la distancia y nos dan el campo. Lo voy a poner con azul porque nos dan. Y nos están pidiendo la carga. Esta es la que no conocemos, ¿sí? No la voy a borrar, pero eso es lo que nos tiene que dar, ¿sí? Nos da la carga, ¿sí? A ver, ¿cómo se calcularía la carga entonces? Nosotros ponemos Q igual, y recordemos, ¿cómo es la cuentita? Multiplicamos distancia al cuadrado por el campo y dividimos en K, ¿sí? Vamos a hacerlo. Distancia al cuadrado, ¿sí? Por el campo, que era el otro dato, y dividimos en K, en la constante. ¿Y cuánto me da? ¡Chachán! Lo mismo que este, ¿sí? A veces pongo así yo para sentirme más feliz, pongo, ¿es esto lo que me tenía que dar? Y la computadora contesta, perdón, no lo hice bien, y la computadora contesta, verdadero, ¿sí? Es esto, igual que esto, verdadero, ¿sí? Esa es la otra posibilidad. Vamos a ver otra posibilidad, la sexta posibilidad, y ya sería la última posibilidad que tenemos, ¿no? La sexta posibilidad sería que nos pidan la distancia, y nos den el campo y la carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos ese caso? Despejamos distancia de acá, ¿sí? Mira, la D que está dividiendo pasa multiplicando, el campo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Así que esto lo dejo como está, K por Q, dividido en el campo. Y, por último, este D está al cuadrado. Para que me quede solito, pasa como raíz. Así que esto pasó allá, esto pasó acá, está todo perfecto, ¿sí? Esto es si me piden la distancia. Entonces, para pedirme la distancia me tienen que dar la carga y el campo. Vamos a hacerlo. Carga y campo dato. Carga me lo dan como dato. Y, ya me olvidé. Carga y campo. Campo también me lo dan como dato. Perfecto. Y lo que me están preguntando, esto lo voy a eliminar. Lo que me están preguntando en este caso era distancia. Esto es lo que me están preguntando, ¿sí? Distancia.
Bien, ¿cómo me quedó la formulita? ¿Sí? Si yo quiero calcular distancia, se supone que no lo sé esto, ¿no? Distancia es para constatar que me dé bien. ¿Mm? Distancia. Lo voy a poner aquí para que me evalúe. Mire, este cuadrito es igual que este cuadrito. No, no es igual. Ahora vamos a calcular. ¿Cómo, cómo calculamos distancia? Recordemos, es raíz cuadrada de k por q sobre e. Hagámoslo. ¿Sí? Es la raíz, acá en Excel se calcula así, la raíz. La raíz de k por q dividido en el campo. ¿Sí? La raíz de todo eso, cierro paréntesis, me da, chan, verdadero. Acá no se ve muy bien porque está en científico, lo ponemos en general y me dio 0,2 metros. ¿Sí? De este modo hemos visto todas las posibilidades, absolutamente todas las posibilidades, y eso es lo que quiero que quede claro acá. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea. Quiero que quede claro. Todas las posibilidades están encerradas en estas 6 fórmulas que vimos acá. ¿Sí? La 1 de la definición de campo, la 2 despejando fuerza de ahí, la 3 despejando carga de ahí, la 4 con esta otra formulita que la habíamos sacado de reemplazar la fuerza. ¿Mm? Entonces, la quinta despejando Q de acá y la sexta despejando la distancia de acá. Todas las formulitas, todos los casos para resolver problemas de campo eléctrico. Espero que les sea muy, muy útil. Por cualquier cosa, ya lo saben ustedes, ¿no? Profe Milton.